está esta pugna entre nuestra ruralidad intrínseca chilena, insular, de estar aislado, de ser este país largo, ¿no? Desagregado. Tú acabas de mencionar el concepto de desagregado, ¿no? Pero sin embargo, queremos ser urbanos. Y Manuel, perdóname, pero qué más urbano que esto. ¿O no? Año 2011, acaba de salir Acuario, me encuentro con este chascón a quien yo adoro, mi amigo Manuel, y le digo, Manuel, estaba ahí escuchando Corazones, ¿no? Y tú me decís, huevón, tenés razón, y tú te acabas de dar cuenta de eso, que nadie me lo había dicho. Estaba ahí escuchando a Los Prisioneros. Claro, claro. ¿No? Y siempre, los compañeros nuestros de colegio, de la misma época tuya, cuando teníamos 14 años, primero medio, y aparece la voz de los 80, enganchamos con eso. Nosotros que éramos guitarristas acústicos, incluso estábamos investigando la guitarra clásica, no solo la guitarra popular o la guitarra folclórica o la canción en la guitarra, también la guitarra como instrumento. Nos sentimos profundamente identificados con la música de Los Prisioneros y la bailamos y la disfrutamos y aprendimos a tocarla en nuestros instrumentos también. Inspiró aquello también muchas bandas chilenas, por supuesto, de época. Pero a lo que yo siempre le di vuelta era al discurso nihilista de Los Prisioneros. Y con un compañero poeta de nombre Braulio Lavarría, gran poeta, que inspiró también, ha inspirado mucho de mi trabajo, porque es el primer poeta que yo conozco de carne y hueso de mi generación que escribe como ninguno, y hasta el día de hoy. Y él entonces me dijo una vez, estábamos en un año nuevo, sobre un techo de casas de Cholguán en el norte, y en mi casa en Arica, contemplando el amanecer del desierto, desde un techo donde pusimos un viejo sillón con las guitarras y eso, y en una casa se escuchaba la música de Los Prisioneros, la gente todavía cantaba y bailaba. Imagínate, 6 de la mañana, la gente bailando la música de Los Prisioneros. Y Braulio, este poeta amigo, me dice, ¿te fijáis? Me dice lo que la gente está cantando, lo que la gente siente a través de estas letras, de lo que dicen las canciones de Los Prisioneros, y yo la verdad es que le había puesto atención desde ese ámbito, como un poco, te digo que a mí me sonaba como a nihilismo, ¿no? Como a todo está mal y seguirá mal y no sabemos por dónde va a ir la vida, pero estamos en esta orilla existencial. Y entonces ahí no dejé nunca de ponerles atención, y uno de los siguientes discos a los que les puse mucha atención en la vida fue precisamente al Corazones. Se me quedó. Entonces cuando hubo que hacer Acuario, que es un disco en el que yo digo, bueno, por fin tengo cómo comprarme máquinas, sintetizadores, tengo cómo gestionar, qué sé yo, lo que yo quiera para sonar electrónicamente con una banda. Y en Acuario trabajas con alguien que ha escuchado mucha música, además. Y además viene el factor humano, importantísimo, claro, que es poder acceder a una persona que tiene mucha cultura y oído dentro de la música pop, relacionando épocas, formas musicales, sonidos. O sea, el director original de la Rock and Pop, hay que decirlo, ¿no? Año 93, Marcelo la Rock and Pop viene a remecer. Que es un experto, exacto, que es un experto en el pop y en el rock, que es capaz de asociar en 5 minutos, escuchando un tema, escucha un tema y puede asociar 100, 20 temas. Ah, esta parte se parece a esta caja de este tema, es como esta batería me recuerda. Y finalmente tienes la opción de hacer como un salto cuántico, que es la conversación con él, y escuchando con él, ir revisando ideas musicales con Marcelo, en una especie como de dialéctica eterna con respecto al tema de lo que tiene que ver en la configuración musical, desde el sonido, el ritmo, el tempo, la época, lo que se quiere decir, qué temas son bailables, cuáles no, cuáles son los beats, qué beats representan qué cambios y en qué bandas y en qué momentos. Bueno, nada, una fiesta. Para mí trabajar con el Marcelo fue divertidísimo, fue de mucho aprendizaje, y fue también cerrar un círculo que yo siempre he tenido, que lo comentábamos también hace unos días, que es el hecho de que a mí me gusta mucho bailar. Y que era un bailarín de breakdance compulsivo a los 14 años, tanto como tocaba la guitarra y sacaba las canciones de Silvio, también bailaba breakdance. Y este disco entonces tenía un poco de eso, en que cuando yo cantara pudiera también moverme un poco, disfrutar de hacer un beat con el pie, con el cuerpo, ir llevando como una onda, y que tal vez si yo hubiese tenido los recursos a los 14 años para hacer un disco, este hubiese sido el primero que hubiese grabado yo. Mira. Ese entusiasmo juvenil de bailar, de estar con amigos, de ir a fiestas y todo, y
y al mismo tiempo tratar de decir algo que pensemos también que junta y entronca con esto no solo Los Prisioneros, sino que aquellas épocas también como de Soda Stereo, cuando escuchábamos La Persiana Americana y un montón de temas importantes de los primeros discos de Soda, Signos y todo aquello, que nos llamaba mucho la atención también, no solo por cómo estaban tocados y cómo sonaban, sino que decían cosas también interesantes que nos tocaban profundamente de alguna manera. Y el tiempo lo demostró, ¿no? ¿Por qué fue aquello, digamos? ¿Por qué sucedía aquello? Manuel, pienso en dos versos de Acuario. En un restaurante comiendo guantán me escondo del frío. Dices que ya te has cortado el pelo, con eso cuántas cosas se acaban. Son imágenes, súper concretas. Estábamos viendo que hay una intertextualidad entre tus discos, ¿no? ¿Nos podrías contar, por ejemplo, de esta secuencia de la sangre que tienes en alguno de tus discos? Claro, en el caso, por ejemplo, eso me parece muy interesante. En el caso de esos versos como del guantán y eso, fíjate que son cuestiones urbanas que ocurren, ¿no? De esconderse del frío comiendo un guantán. Es como romper hojas del lugar lejos del camino, que me dice, no, puso guantán para que rime con restaurante. Y es como, no, mira, porque es como quebrar o romper hojas de un lugar lejos del camino, que es un guantán sin una hoja seca. Son los paisajes urbanos un poco retrofuturistas a los que venía a atender de alguna forma la hechura, el diseño de lo que se suponía que iba a ser Acuario. Y eso... Hay una intertextualidad entre tus discos incluso. Sí, yo voy poniendo cosas que están relacionadas en los distintos discos unas con otras, para poder hacer de pronto luego una especie de modelo para armar, ármese usted mismo.